La resistencia es indomable, no se posterga, es intransable. La resistencia está latente, cabalgada por todo el continente, sí. Hola, soy Sebastián Salgado. Bienvenidos a Continentes, donde hoy estaremos hablando de la base de Rota en España, un enclave de las fuerzas navales estadounidenses, que en este contexto político internacional parece jugar un rol muy importante. Bienvenidos a Continentes, con estas voces por Hispan TV. Queremos que nos aclare si en su reciente conversación con el presidente norteamericano Trump, este le propuso que España aumente su contribución a la OTAN, y si usted a su vez se interesó por la situación del personal de las bases de Morón y Rota. Le expliqué que nuestras relaciones bilaterales eran buenas y deberían seguir siéndolo en el futuro. Ni nos identificamos ni estamos orgullosos de su actuación de representación de España ante el presidente Trump. Más bien, nos avergüenza su actuación. Sé, me consta y estoy absolutamente convencido de que si ustedes estuvieran en el gobierno en lugar de estarlo yo, hubieran hecho exactamente lo mismo. Por eso no me preocupa para nada de cara al futuro. Naturalmente, cuando Donald Trump hace unas declaraciones para legalizar o legitimar la tortura, o cuando habla de la posibilidad de utilizar las bases militares en el extranjero, por ejemplo en España, para poder utilizar y lanzar bombas nucleares o ataques nucleares, desde luego a nosotros nos parece motivo suficiente de preocupación para que el gobierno se interese por la cuestión. Hoy en el estudio de Continentes se encuentra Wadi Calvo. Él es un analista internacional, especialista en temas de Oriente Medio, África y Asia Central. Wadi, gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. También está con nosotros Atilio Borón. Él es un politólogo y analista político argentino con un doctorado en ciencia política por la Universidad de Harvard. Atilio, un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Wadi, queremos empezar con vos tratando de ubicar en el mapa esta base naval estadounidense que ya tiene más de 60 años, desde 1953, que España tiene una base naval estadounidense. Exactamente. No es estrictamente estadounidense. La usa tanto la OTAN como la propia España, como anfitriona, hay naves españolas, y Estados Unidos la usa como punto de abastecimiento, descanso para la propia tropa. Hay aproximadamente en Rota unos 3.600 militares, más familia, es un número importante, que le aporta al pueblo de Rota 600 millones de euros al año. A pesar de que en las cuentas que van siguiendo, la base le debe al municipio de Rota 30 millones de euros en la acumulación de todos estos años. Pero hemos visto protestas de gente de las inmediaciones, digamos, que se acercan mostrando su descontento. Sí, porque obviamente es una base militar y la gente no puede de ningún modo entrar a esa base, más allá de que, según se sabe, no es una mala relación entre americanos y españoles, incluso gente del pueblo de Rota. Eso está ubicado sobre el Mediterráneo, en Andalucía, muy cerca de Cádiz. Estados Unidos solamente tiene tres bases, en tres países bases propias, que es Alemania, Italia y Japón, el eje casualmente. En las demás las comparte con la OTAN y con los países con que colabora, como en el caso de Turquía, Grecia y demás, ¿no es cierto? Atilio, ¿qué definiciones podría darnos de la relación entre el actual gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno de Donald Trump?
Bueno, habrá que ver, ¿no es cierto?, cómo evoluciona esa relación. En general, podemos decirle que Trump hasta ahora no le ha prestado demasiada atención a Europa. Incluso cuando Angela Merkel lo fue a visitar ahí a la Casa Blanca, la reunión fue bastante fría, por no decir gélida. Está aquel incidente menor de que no le dio la mano ante los fotógrafos, etcétera. En realidad, para Trump, Europa es un continente que ha estado subvencionado por Estados Unidos, no solamente desde el punto de vista económico, sino también militar. Por eso su planteo de que debería Estados Unidos restringir su apoyo a la OTAN. Él dice que los países europeos son países ricos, pueden sostener su propia defensa sin necesidad de Estados Unidos. Es cierto que en el contexto geopolítico actual, donde ya desapareció la Unión Soviética, que era la causa fundamental por la cual se creó la OTAN, la presencia de Estados Unidos como el mayor aportante al financiamiento de la OTAN no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero todo eso está un poco en el aire. Todavía, yo creo que Trump todavía no ha delineado con líneas muy claras cuál va a ser su política exterior hacia Europa y tampoco hacia América Latina. Habíamos escuchado alguna declaración de Mariano Rajoy aduciéndose la posibilidad de ser una especie de interlocutor entre Estados Unidos, no solo con España y la puerta europea, sino también con América Latina. Yo creo que no tiene ningún fundamento. Es una expresión de deseos de Rajoy de recuperar un protagonismo que no tiene. Realmente España ha perdido totalmente protagonismo en América Latina. Desaprovecharon una oportunidad hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Durante las celebraciones del 5º centenario. Hubo gente en España que dijo, bueno, aprovechemos para redefinir ahora la relación con América Latina, ayudar a este continente, ponernos a la cabeza de un bloque ibérico y tener nosotros, españoles, más gravitación en el seno de la Unión Europea. Pero Felipe González no entendió eso, los gobiernos sucesores tampoco. Así que la pretensión de Rajoy de querer ser una especie de mediador entre Washington y el resto de Europa, o Washington y nosotros, no tiene absolutamente ningún fundamento. Es interesante lo que dice Atilio, porque menciona a Felipe González y recordamos que en el año 86 los españoles votaron para sumarse, que fue de alguna manera como el inicio de Izquierda Unida en España, para sumarse al bloque de la OTAN. ¿Puede ser que esto le dé alguna especie de legitimidad a que en la década del 50 ponen la base, pero en la década del 80 los españoles deciden ser parte de esa fuerza? Y sí, ellos se legitiman, la política española se legitima ante su pueblo por acceder a semejante mérito de ser parte de la OTAN, si tuviera alguno, digamos, pero creo que lo que le pasa a España, tal cual le pasa a Portugal y de alguna manera a Italia y a Grecia, no dejan de ser los primos pobres de Europa, viven acomplejados con esa situación, y que Rajoy insista en convertirse en el presentador de Europa con Trump es realmente absurdo. Lo podría hacer mucho mejor yo, creo. ¿Sabes que yo quisiera hacer una acotación a esto, a este diálogo? En realidad, el pueblo español fue chantajeado porque le decían de que si no aprobaban la instalación de la base, o sea, no la legitimaban, no le daban el ingreso a la Unión Europea. Este era el punto, ¿verdad? Y ingresar a la Unión Europea significaba, en aquel momento, recibir esos que se llaman fondos estructurales que permitieron realmente pegar un gran avance a España, por ejemplo, en materia de infraestructura. España, en la década de finales de los 70, a la salida del franquismo, principios de los 80, por ejemplo, tenía una red de carreteras que era absolutamente deplorable. Y todo eso se modificó gracias a los fondos estructurales de la Unión Europea. Pero la Unión Europea dijo, si quieren venir e integrarse a nosotros, tienen que también integrarse a la OTAN. Y por eso fue que el pueblo... ¿Pero puede verse a la base como una especie de herencia del franquismo? Sí, claro. La base fue instalada ahí como un gesto de aproximación entre Washington y Madrid. Recordemos que España había sido neutral en la Segunda Guerra Mundial y el gobierno americano no lo miraba con muy buenos ojos. No, las vinculaciones con el eje eran claras. Eran muy claras. Recién en el 53,
tuvieron, que fue las reuniones de Madrid, se llamaba Congreso de Madrid, donde se esbozó la derrota, y donde Franco puede sacarse, digamos, ese San Benito de fascista, ¿no? Más allá de su propia voluntad. Así es. Pero ahora, necesitaban hacer esto, claro. Y creo que España, incluso una vez ingresado a la Unión Europea, una vez ingresado a la OTAN, siguió siempre con esa cuestión de bienvenido a Mr. Marshall, claro. ¿No? Ese no se lo ha podido sacar nunca de encima. Ahora, en el contexto geopolítico actual las cosas son más complejas, Atilio, porque evidentemente la cercanía de España con lo que Europa denomina Oriente Medio hace que esa base de Rota ocupe un lugar preponderante a la hora de hacer movimientos navales en un momento de tensión extrema. Claro, bueno, ahora, por ejemplo, en relación al bombardeo de Siria, hay dos informaciones contradictorias que yo la verdad no pude todavía despegar. Una es que los barcos, las naves de guerra que se posicionaron enfrente a Siria para hacer el lanzamiento de los Tomahawk aquellos, ¿no es cierto?, salió de Rota. Pero hay otra información que dice que salieron de la base que Estados Unidos tiene en Nápoles, ¿no es cierto?, no sabemos cuál. Pero lo cierto es que son, evidentemente, tanto una como la otra, apoyos fundamentales para una política de agresión militar contra los pueblos de Oriente Medio, sin ninguna duda. Ahora vemos. Yo tenía entendido que habían salido de Rota, pero lo que pasa es que no informaron a las autoridades españolas en función de qué salían. Pero la Armada Española se supone que tiene derechos y autonomía como para saber cada movimiento que ahí pase. Eso es mixto, no tiene tanto derecho a autonomía dentro del territorio. Ahora, ¿qué beneficio le da a España tener este nivel de injerencia, sobre todo cuando tenemos en cuenta que España ha sido uno de los grandes proveedores de armas a Arabia Saudita en un contexto de ataque permanente contra el Yemen? Sí. Bueno, no te olvides que hubo tropas españolas en Afganistán. Se está exponiendo a que le vuelva a suceder lo que le sucedió en el 2004. España ha tomado costos muy importantes en estas cuestiones, con la cantidad de musulmanes que hay en España. ¿Te referís a los atentados, Wadi? Sí, a lo de Atocha, ¿no es cierto? Atocha. Con la cercanía geográfica que hay con el Magreb, está tomando demasiados riesgos España al aceptar ser el furgón de cola de la Unión Europea, ¿no? Atilio, ¿cómo podemos entender a España en el siglo XXI? ¿Sigue siendo una potencia colonizadora o es un país colonizado? No, yo creo que España ya es un país que ha perdido un enorme grado de autonomía, ¿no es cierto?, en relación a la Unión Europea. Por supuesto, la Unión Europea es una confederación de estados que maneja Alemania, y en cierta manera con un socio menor que Francia, y el resto no cuentan. Esa es la dura realidad, y por eso hay una crisis tan grande en la Unión Europea. Y España en ese contexto ocupa, como dijo muy bien, el papel del primo pobre. Y no tiene, digamos, ni siquiera condiciones para establecer una hegemonía en lo que fue su ámbito natural de expansión colonial, que fue lo que ellos llaman Iberoamérica, nosotros decimos Latinoamérica, ¿verdad? No tiene política para estos países, y ahora, si la quiere tener, la política esa va a estar muy influenciada por Estados Unidos. Ellos perdieron una oportunidad, te vuelvo a repetir, cuando se reconstruyen las democracias latinoamericanas, podrían haberse puesto a la cabeza del reclamo que hacían todos estos países para una condonación de la deuda externa. Recordemos que la mayoría de estos países que arrancan el proceso de redemocratización en los años 80 lo hacen bajo el enorme peso de una deuda externa monumental, que España podría haber mediado con su presencia en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, para decir, bueno, no, dejemos a estos países que reinicien el camino, tengamos condiciones más favorables, negociar ahí con Washington, era un hueso duro de roer, ¿no es cierto?, con Ronald Reagan, pero no lo hicieron, prefirieron ser peones de segunda. Pero yo creo que no lo hicieron fundamentalmente, más allá de la falta de voluntad, porque sabían que no iban a ser escuchados. Pero por lo menos un gesto, digamos. Un gesto, sí. Por lo menos un pero... gesto. Si, mira, estos fueron nuestras colonias,
tuvimos 3 siglos de vinculación con ellas, tienen nuestro idioma, tienen nuestra cultura, no pueden ser sometidas a esa barbarie de la deuda, tienen que tener otra política, pero no lo hicieron, desgraciadamente no hubo esa voluntad. Aparte, habría que ver si tenían la capacidad para hacerlo, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa en Continentes cuando estamos hablando de España, Rota y la OTAN. Acompáñenos por Hispan TV. Hola Sebastián, aquí estamos en la puerta de la base de Rota, una de las bases norteamericanas más importantes de todo el mundo. It crossed a lot of lines for me. When you kill innocent children, innocent babies, little babies. Que los gobiernos del PP y del PSOE, sin la más mínima dignidad, ni ética ni política, continúan con cinismo e irresponsabilidad sin límites en su estrategia militarista de imponernos el escudo antimisiles y la alianza con los países de la OTAN. Gracias por seguir en Continentes cuando estamos hablando de España, Rota y la OTAN. Por eso precisamente en este momento vamos a hacer un enlace hasta la ciudad de Cádiz, donde se encuentra el analista internacional Juan Luis González Pérez. Juan Luis, te agradecemos mucho tu comunicación y queremos hacerte una sola gran pregunta, y es, ¿qué significa la base de Rota para los españoles, pero muy especialmente, qué significa para los habitantes de Cádiz? Bueno, Sebastián, si me preguntas qué significa de verdad la base de Rota, no queda más remedio que dividir la cuestión en varias de sus facetas para que podamos analizar en profundidad qué nos traemos entre manos realmente. Desde el punto de vista histórico, en primer lugar, las bases norteamericanas de España supusieron una moneda de cambio por la cual el dictador Franco logró la bendición de Estados Unidos a la dictadura fascista. Pero no quedó ahí la cosa. También conllevó la entrega del control de la transición a Estados Unidos para que se respetaran en el futuro los acuerdos bilaterales firmados por el régimen franquista y que además el proceso acabara con el ingreso del Estado español en la OTAN, cosa que ocurrió finalmente gracias a la traición del Partido Socialista. Desde el punto de vista geopolítico, la base de Rota es una de las sedes de la Sexta Flota, que es la parte de la Armada norteamericana responsable, entre otras muchas cosas, del dominio americano en Oriente Medio y, como no, del control del petróleo y de su ruta de distribución por todo el mundo. Por eso, esta base ha sido la retaguardia de multitud de guerras y de multitud de ataques a países de la región, como, no sé, por ejemplo, Irak, como Libia más recientemente, o como Yemen en esta misma fecha. Y ahora tampoco podemos olvidarlo, también ha sido el lugar desde donde han partido los barcos que han atacado Siria en las últimas semanas, contraviniendo la Carta Fundacional de Naciones Unidas y los principios fundamentales de no injerencia que rigen las relaciones internacionales. Pero todo esto no acaba aquí.
Hoy día la base naval de Rota ha adquirido otra nueva significación, ya que se ha convertido en el puerto estable de varios buques del escudo antimisiles que se han ubicado con un único objetivo, para dejar a Rusia sin capacidad de respuesta frente a un ataque de la OTAN o de Estados Unidos. Y eso, aunque nadie haya querido publicitarlo claramente, nos convierte en objetivos de un nutrido grupo de misiles nucleares que en estos momentos están apuntando sobre nuestras cabezas. Y si me preguntas qué significa Rota para el Movimiento por la Paz, pues te diría que es todo un símbolo. Es un símbolo de que en nuestro país la democracia no existe cuando se trata de asuntos realmente relevantes. El pueblo español ya dijo claramente en referéndum que deseaba que las bases norteamericanas se redujeran progresivamente hasta desaparecer, y esto no ha sucedido así. Todo lo contrario, Rota no para de crecer, como también está haciendo la cercana base aérea de Morón. Así que desde hace más de 20 años Rota es el lugar escogido por el movimiento pacifista para la realización de protestas que piden el cierre de todas las bases americanas y la salida de España de la OTAN. El pueblo español es un pueblo pacífico, es un pueblo hermanado históricamente con los pueblos del Magreb y de Oriente Medio, y no quiere convertirse en un cómplice, en un títere de las políticas criminales y genocidas de Estados Unidos en la región. Así que, como todos los años, dentro de poco estaremos de nuevo a las puertas de la base pidiendo la expulsión de los soldados extranjeros de nuestro país. Juan Luis, te agradecemos muchísimo tu comunicación y esperamos seguir en contacto. Creo que es bueno. Guadi, como para ir cerrando, ¿sentís que hay una dimensión de la población española de lo que significa que sus propias fuerzas armadas estén a disposición de una fuerza invasora como es la OTAN? No sería tan optimista, que creo que, al igual que ha pasado acá, el dominio de los medios hegemónicos es absoluto. Uno no tiene más que hacer que hojear los titulares de los diarios españoles, diarios como El País, que ha tenido la misma derrota que ha tenido el PSOE, es decir, de ser un diario de avanzada, progresista, se ha convertido en una cuestión absolutamente reaccionaria a nivel del ABC. Y son muy pocos los medios en España donde se narra más o menos la verdad. Es muy similar, y creo que debe ser en todo el mundo igual, que lo que sucede en Argentina, ¿no? Los medios asociados al poder económico ajustan, señalan el camino y van contra todo aquel que se oponga a sus medidas, ¿no es cierto? Atilio, la misma pregunta. O sea, ¿tienen una dimensión los españoles de lo que significa ser parte de esta postura guerrerista de la OTAN en este contexto donde se empieza a hablar de una tercera guerra mundial? Yo creo que lo ven hasta ahora con mucha resignación, en parte porque no han sentido, como decía Borges, las balas pasar silbando sobre su cabeza. Pero en cuanto las vean llegar, yo no sé si no van a replantearse el papel que ellos tienen en la OTAN. No te olvides que, bueno, España, vos lo decías al principio, está en la puerta de entrada de una zona que es la zona más caliente del planeta, un país además que tiene una larguísima tradición de vinculación con el mundo árabe, ¿verdad? No olvidemos eso. 500 años. 500 años largos, ¿verdad? Y me parece a mí de que de repente meterse como base de apoyo para operaciones agresivas o clandestinas de ataque a esos países, creo que en algún momento les va a empezar a funcionar la cabeza de una manera diferente a los españoles y van a estar mucho más renuentes a acompañar esta política que lo que es la situación actual. ¿Puede estar presente algún tipo de revancha histórica? En algunos sectores de la derecha española sí, sin ninguna duda. Hay sectores muy reaccionarios que dicen, bueno, los moros, como le dicen la derecha, ¿no? Nos invadieron, ahora es nuestro turno de invadirlos, pero se van a llevar un chasco gigantesco. Así que yo no lo recomendaría. Creo que le puede, ese aprendizaje que señalas vos, que comparto, ¿no? Pero le puede costar algún atentado. Bueno, ya tuvieron uno, ¿no es sí. cierto? A propósito de ese absurdo, ¿no es cierto? Aznar ofreciendo la conferencia esta en las Islas Azores, recuerdas todo aquel espectáculo, como si fueran a pasar un día de campo, ¿no? Cuando iban a destruir un país como Irak. Y hay gente que tiene buena memoria y se lo va a cobrar esto a España. Atilio Borón, Guadi Calvo, muchísimas gracias por haber estado en Continentes. A ustedes muchísimas gracias y los invitamos a seguir por Hispan TV.